Buenas tardes. A continuación vamos a presentar el webinar sobre hipercolesterolemia familiar homocigota. Aprovechando precisamente de que estamos en la Semana Internacional de la Concienciación de la Hipercolesterolemia Familiar. El título es Manejo de la hipercolesterolemia familiar homocigota, lecciones aprendidas y su impacto en la salud. Esto ha sido posible pues, a la Fundación Hipercolesterolemia Familiar y hemos contado con el apoyo de Chiesi y de Ultragenyx. Os damos la bienvenida a todos y os agradecemos vuestra presencia. Esperamos que podamos resolver vuestras dudas. Vamos a contar con 4 personas expertas en el tema de la hipercolesterolemia familiar homocigota, en sus diferentes vertientes, y lo que vamos a hacer es que cada uno, que los voy a ir presentando, los voy a ir introduciendo, van a hacer su presentación. Y la parte de preguntas, discusión, lo vamos a agrupar todo en el final. Entonces, la primera persona que va a hablar va a ser el doctor Rodrigo Alonso, de la Fundación Hipercolesterolemia Familiar y del Centro Avanzado de Medicina Metabólica y Nutrición de Santiago de Chile, y nos va a hablar de las características clínicas y actualización del manejo de la hipercolesterolemia familiar homocigota. Doctor Alonso, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Pedro. Gracias a la Fundación por la posibilidad de estar hoy con ustedes hablando de las características clínicas y dar una breve actualización del manejo y del cuidado de los pacientes con HF homocigota. Y como muy bien dices, Pedro, estamos celebrando el día o la semana de la concienciación sobre la hipercolesterolemia familiar y por lo tanto este tema es muy relevante. Vamos a comenzar. Para esta conferencia no tengo conflictos de interés. Lo primero es definir qué es la hipercolesterolemia familiar homocigota. La hipercolesterolemia familiar homocigota es una enfermedad rara, como ya veremos en su prevalencia, y es la forma más severa de hipercolesterolemia familiar. Puede ser producida por variantes patogénicas, principalmente en el gen del receptor de las LDL, en más del 90% de los casos, pero también vamos a encontrar cuadros homocigotos por variantes patogénicas en ApoB o en PCSK9. Y tenemos la autosómica recesiva, que es en el gen LDL-RAP, que también se comporta como una homocigota. Clínicamente se caracteriza por niveles muy elevados de colesterol, lógicamente desde el periodo del recién nacido, con niveles sobre 500 miligramos de decilitro y lo más importante, el desarrollo de enfermedad cardiovascular y de estenosis valvular aórtica en edades tempranas de la vida, antes de los 30 años. Pero, y es lo que vamos a hacer al final, los otros ponentes, vamos a hablar también de los cambios de los grandes cambios que hemos tenido en el tratamiento para nuestros pacientes con HF homocigota. En relación a la prevalencia, ustedes recordarán ya hace muchos años se hablaba que era un caso por 1.000.000, es era una enfermedad rara. Entonces, en aquella época decíamos que en España había 40 casos, ¿no? Y en los estudios poblacionales en el norte de Europa que se han hecho y en algunas otras poblaciones han demostrado que esa prevalencia es aún mucho mayor. Entonces, sigue siendo rara. Vean ustedes aquí, por ejemplo, con criterios en poblaciones donde hay mucho más endogamia también, pues la prevalencia puede ser uno por caso por cada 30.000. Datos poblacionales en Dinamarca, 1 por 160.000 y lo más aceptado actualmente que sería uno por cada 300.000 personas en población general. Por lo tanto, en España podríamos tener entre 130 y 150 casos. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la hipercolesterolemia familiar homocigota? Tenemos criterios clínicos, estos son bastante similares a los que teníamos en el consenso español. Estos son los criterios publicados en el Statement Europeo del año 23, un colesterol LDL sin tratamiento sobre 400, la presencia de santomas cutáneos o tendinosos, especialmente antes de los 10 años, y lógicamente al ser un cuadro homocigoto, ambos progenitores deben ser heterocigotos para la condición de hipercolesterolemia familiar o tener una clínica compatible. Y desde el punto de vista genético, el último documento de consenso europeo cambió los criterios y actualmente se habla de variantes bialélicas, que son variantes patogénicas
o probablemente patogénicas en un solo gen, que puede ser en el gen del receptor ApoB o PCSK9. Variantes bialélicas cuando ocurren en dos genes, que sería la digénica y la autosómica recesiva. Aquí tienen algunos ejemplos de la expresión fenotípica de la HF homocigota. A la izquierda, una niña, vean ustedes la gran expresión dramática, ¿no? De los santomas en el codo, en las manos, en las rodillas. Y a la derecha, una mujer ya adulta, en la cual, claro, tiene también una expresión de santomas tuberosos y santomas tendinosos. Por lo tanto, no es raro que vayamos a encontrar, en la medida que aumenta la sobrevida, esta población, personas más adultas que tienen HF homocigota. La genética es importante y la severidad del cuadro va a depender en gran parte de la actividad residual del receptor. Actualmente se define como por las variantes patogénicas si son de alelo nulo, es decir, que no tienen prácticamente actividad de receptor menos del 2%, y de alelo defectuoso cuando la actividad del receptor puede llegar al 25%. Eso explicaría por qué algunos pacientes con HF homocigota pueden responder mejor a algunos tratamientos que actúan por la vía del receptor LDL, como veremos más adelante. Los que tienen alelo nulo, o sea, los más graves, tienen niveles más altos de colesterol LDL, menor respuesta a la terapia convencional y un desarrollo más temprano de la enfermedad cardiovascular, comparado con aquellos que tienen alelos defectuosos. Los que son heterocigotos compuestos, la nomenclatura antigua, es decir, que heredan mutaciones o variantes patogénicas distintas en el mismo gen, por ejemplo, la severidad va a depender en parte o va a predominar por el alelo nulo. Para mostrarles aquí, esta es una colaboración que hizo la Fundación con otros países de Iberoamérica, donde se agrupó una gran cantidad de adultos y niños con hipercolesterolemia familiar homocigota para ver la diferencia con aquella nomenclatura entre los que eran verdaderos o los que eran heterocigotos compuestos. Claramente los pacientes con HF homocigota verdadero tenían niveles de colesterol más altos, tanto los niños como los adultos. Y aquí les pongo los datos de si comparamos aquellos que tienen al menos un alelo nulo, uno o dos, versus aquellos que son defectuosos, y vean ustedes cómo la edad de diagnóstico en los más graves más temprano tiene niveles de colesterol LDL más elevado, el porcentaje de santomas, fíjense ustedes, casi el 80%, el porcentaje de enfermedad cardiovascular mayor, un 66%, la edad, el porcentaje de estenosis valvular aórtica también es mayor, casi un 30%, y la edad del primer evento cardiovascular también es mucho más temprano. El promedio fue a los 21 años. Por lo tanto, la mutación claramente va a tener implicaciones tanto en el tratamiento, en la respuesta al tratamiento y en los outcomes, eso en los eventos cardiovasculares. Y si comparamos los pacientes que tienen homocigotos verdaderos versus los heterocigotos compuestos, asumiendo que los heterocigotos compuestos pueden heredar una variante que sea defectuosa o no, tanto en niños como en adultos, los niveles de colesterol son siempre más elevados en los que son verdaderos. Por lo tanto, la genética claramente sí importa en las manifestaciones clínicas y en el pronóstico de los pacientes homocigotos. Esta es una revisión sistemática publicada hace un par de años, solamente para mostrar que el tratamiento, esto es preestatina versus era poestatina, o sea, antes del año 90 y después del año 90. Si bien la prevalencia de infarto, este es lo que se estudió en este metaanálisis, permaneció igual en un 15%, claramente ver usted cómo la edad de inicio del evento se retrasó 10 años y también la edad de mortalidad cardiovascular se retrasó 10 años. Es decir, el avance del tratamiento ha tenido implicaciones positivas, aunque sigue siendo una enfermedad con un compromiso grave en salud. En relación a la estenosis valvular aórtica, es una revisión sistemática también reciente para que vean ustedes cómo ha cambiado el tipo de estenosis valvular, ¿no? Lo que había anteriormente era la estenosis valvular supraórtica, donde era el depósito de colesterol en la pared arterial sobre la válvula aórtica, y hemos pasado, ha disminuido la prevalencia de esta estenosis supravalvular y se ha ido haciendo el cambio más hacia la estenosis valvular calcificada, hacia la estenosis valvular aórtica, que es lo que muestra esta gráfica. Entonces, se ha producido un shift desde el momento de la introducción de las estatinas en tener menos depósito de colesterol, pero más calcificación. ¿Cómo manejamos a los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota? Dieta y otros factores de riesgo, tremendamente importante. Raquel se va a referir a la parte nutricional. Hay que comenzar el tratamiento tempranamente, en los primeros años de vida o al momento del diagnóstico. De base, estatinas de alta intensidad o máxima dosis tolerada en combinación con ezetimiba, aunque sabemos que la reducción, como es un mecanismo dependiente del receptor, puede ser discreta, pero es importante en estos pacientes porque los estudios observacionales han demostrado
que hay una reducción de eventos con este tratamiento. Los inhibidores PCSK9, que tienen un efecto también variable porque actúan a través del receptor, entonces lógicamente va a depender del tipo de de variante patogénica. Si son defectuosas van a responder, si son de alelo nulo, lo más probable es que la respuesta sea muy poca o no respondan. Lomitapide, que actúa a través de un mecanismo independiente del receptor, por lo tanto va a tener una gran indicación en los pacientes con HF homocigota, aprobado a partir de los 18 años, y evinacumab, un anticuerpo monoclonal antiangiopoyetina 3, aprobado por la EMA a partir de los 6 meses de edad, que también tiene un mecanismo de acción que no depende del receptor LDL. Entonces, y la lipoproteína Ferris. Tenemos un arsenal terapéutico que ha cambiado la historia natural de los pacientes con HF homocigota en los últimos años. Los inhibidores PCSK9, vean ustedes aquí dos estudios con los que anticuerpos monoclonales, en los cuales se observa una reducción del 31 y del 36% en colesterol LDL, pero claramente depende de la variante patogénica en el gen del receptor y del efecto en la función del receptor. Si hay actividad de receptor, va a haber respuesta. Si no hay actividad de receptor, son variantes patogénicas más graves, no va a haber respuesta. Dos medicamentos que ya los mencioné, evinacumab y lomitapide, medicamentos que actúan por un mecanismo independiente del receptor LDL. Evinacumab, anticuerpo monoclonal antiangiopoyetina 3, está aprobado a partir de los 6 meses de edad en Europa. La reducción en colesterol LDL media es de casi 44% y sin problemas de seguridad importantes. Y lomitapide, bueno, la administración, perdón, de evinacumab es cada 4 semanas endovenosa. Y lomitapide, por otra parte, es una molécula pequeña, vía oral, que reduce el colesterol LDL en torno al 50 al 60%. Ahí vean ustedes la consecución de metas o de preespecificar en colesterol LDL y los eventos secundarios descritos más frecuentes, o el modesto aumento en las transaminasas, el depósito de grasa en el hígado y los síntomas gastrointestinales, porque actúa tanto en el hígado como en el intestino. Pero son dos buenos medicamentos eficaces para el manejo de la hipercolesterolemia y la reducción de carga de colesterol LDL en pacientes con HF homocigota, porque su efecto o su mecanismo de acción es independiente a la actividad del receptor LDL. Uy, perdón, se cerró. En relación, estos son datos ya para ir terminando del estudio SafeHeart, una publicación reciente. Vean ustedes cómo, lo que es interesante, ¿no? Hemos pasado de niveles de colesterol LDL de 550 prácticamente a 122 después de 11 años de seguimiento de esta población. Han habido eventos, pero mucho menos eventos que cuando se incluyeron los pacientes en el registro de HF homocigotas. Entonces, claramente el tratamiento que se ha optimizado en España ha permitido una mejor sobrevida y expectativa de vida de esta población. En este estudio hubo 70% menos de eventos cardiovasculares en el seguimiento que los que presentaban los pacientes a la inclusión. Aquí tienen ustedes la evolución en los últimos 8 años, ¿no es cierto?, de los niveles de colesterol. Vean ustedes, de 555 a 190 en el 2016 y en 8 años estamos en 122. ¿Por qué? Porque se está usando más estatina de alta intensidad, más ezetimiba. En algunos casos inhibidores PCSK9 se usaron más, pero después ven ustedes cómo se redujo del 54 al 28% el uso de lomitapida y la lipoproteína féresis. Aquí en este estudio no estaba incluido todavía inclisiran y tampoco estaba en este momento incluido evinacumab. Sabemos que ya hay pacientes tratados con evinacumab en España y será interesante evaluarlo prontamente. Solamente para que vean ustedes que los pacientes con inhibidores PCSK9, algunos responden, pero cuando son pacientes de alelo nulo, la respuesta es muy baja comparado con los que son de alelo defectuoso, y con lomitapide claramente la respuesta es muy buena, porque es un mecanismo de acción independiente del tipo de variante patogénica que tenga el paciente. Y esto yo creo que es de lo más importante, porque en este estudio, después de estos años de seguimiento, vean ustedes cómo ha aumentado la edad de supervivencia libre de eventos en aquellos que tienen alelo defectuoso hasta los 56 años y los que tienen al menos un alelo nulo 35 años. El estudio anterior, más antiguo que existe en Japón, la edad de mortalidad era a los 27 años. Es decir, hemos mejorado prácticamente 15, 20 años en la expectativa de vida de los pacientes con HF homocigota, gracias a la optimización del tratamiento. Estudios, por supuesto, de eventos duros es muy difícil en esta población porque es una enfermedad rara, pero solamente mostrar que hay con evinacumab, se ha demostrado, ¿no es cierto?, comparado con la corte francesa como un control, que el uso de evinacumab
pues a 3,5 años logra una buena reducción de colesterol LDL, un porcentaje alto consigue niveles por debajo de 100 y ningún paciente hace eventos cardiovasculares. Y luego otro estudio que es con angioTAC coronario, en el cual claramente se ve que un buen manejo de estos pacientes disminuye la carga acumulada de colesterol y disminuye el porcentaje de volumen de placa en el angioTAC coronario. Por lo tanto, estos pacientes requieren ciertos tratamientos intensivos de edades tempranas. Y este es el statement americano, oportunidades de identificación. Debe identificarse a estos niños. Aquí está el tema del cribado del recién nacido, que yo sé que a la Fundación y a Pedro particularmente nos interesa mucho, ¿no es cierto?, lograr hacer este cribado, pero nos dice en qué momento, ¿no es cierto?, si hay un cribado oportunista, cuando ambos padres son heterocigotos, tenemos que ir a buscar a ese niño. Si aparece un colesterol muy elevado, tenemos que hacer el diagnóstico. Y con esto termino. ¿Cómo podemos mejorar el pronóstico de los pacientes con HF homocigota? Primero, reconocer que el HF homocigota es un problema de salud importante, es un problema grave de salud. Hay que hacer el cribado, un diagnóstico oportuno y hacer los estudios vasculares que correspondan, a la edad que corresponda, inicio temprano en los tratamientos disponibles y, por supuesto, acceso, y hay que garantizar el acceso a los nuevos tratamientos, que son muchos de ellos de alto costo, pero salvan vidas, como lo hemos visto. Con esto termino. Muchas gracias por su atención y encantado luego de contestar las preguntas. Muchas gracias, doctor Alonso. A continuación, Raquel Arroyo, que trabaja en la Fundación Hipercolesterolemia Familiar desde hace ya tiempo y que es nutricionista, nos va a presentar la importancia de la dieta en el manejo de la hipercolesterolemia familiar homocigota. O sea, van a ver ustedes, claro que la dieta muchas veces decimos, bueno, pues puede bajar poco el colesterol, pero claro, la dieta, como ella nos va a exponer, puede tener otros mecanismos y otra función muy importante en el manejo de las personas con hipercolesterolemia familiar homocigota. Raquel, cuando quieras. Muchas gracias al doctor Mata y a la Fundación por invitarme a estar aquí con todos ustedes. Efectivamente, yo les voy a hablar de la importancia que tiene la dieta en el manejo de la hipercolesterolemia familiar homocigota. A priori, después de ver la presentación que nos ha hecho el doctor Alonso y ver esas cifras de colesterol LDL basales tan elevadas, uno se plantea, bueno, pero ¿qué papel podría tener la dieta en estos pacientes? Si la dieta puede ayudar a estos pacientes. Pues la respuesta es que sí. Efectivamente, solo con la dieta no vamos a conseguir bajar el colesterol LDL. Vamos a necesitar terapias mucho más intensas. Pero es cierto que la dieta no solo va a ayudarnos a bajar el colesterol, va a ayudarnos también, sobre todo, a reducir el riesgo cardiovascular global, que es esencial para estos pacientes. Además, ayuda a mantener un peso saludable, que eso es muy interesante también para mejorar la respuesta al tratamiento y previene complicaciones a largo plazo. Además, luego les voy a explicar que para algunos fármacos, que el doctor Alonso ya nos ha adelantado, para la hipercolesterolemia familiar homocigota es muy importante también tener una dieta, por ejemplo, para el lomitapide, una dieta baja en grasas, con lo cual la dieta, como digo, es muy importante para estos pacientes. Y no solo para el colesterol, sino que además pues nos puede aportar beneficios sobre la pared vascular, nos puede ayudar a reducir el daño por la oxidación y a prevenir la hipertensión arterial y reducir la resistencia a la insulina, con lo cual prevenimos también la aparición de diabetes tipo 2. Incluso las guías europeas de 2023 que nos van comentando cómo es necesarias terapias muy intensas para que estos pacientes consigan llegar a esos niveles de colesterol LDL óptimos, pero avanzan que los cambios en el estilo de vida son fundamentales. Cada estadio de tratamiento tiene que ir acompañado siempre de esos cambios en el estilo de vida, la dieta y sobre todo si la cesación tabáquica, si por supuesto en estos pacientes pues hay que evitar a toda costa el consumo de tabaco. Las guías europeas de 2019, esto es para pacientes con hipercolesterolemia familiar heterocigota, pero bueno, también se lo quería mostrar aquí para que vean que una dieta, el papel de la dieta en el perfil lipídico de los pacientes con hipercolesterolemia familiar y el nivel de evidencia, que es muy elevado. A mí me gusta mucho
hacer hincapié en que la ecuación de riesgo cardiovascular que tenemos, que fue posible gracias al estudio SAFEHEART, la SAFEHEART Risk Equation, tiene 8 ítems, 8 variables con la cual podemos calcular el riesgo a 5 y 10 años de estos pacientes, el riesgo cardiovascular, y 3 de ellas, como pueden ver, el índice de masa corporal, el consumo de tabaco o la presión arterial elevada, están directamente relacionados con el estilo de vida. Por tanto, de nuevo, sí, es muy importante para el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Y como les adelantaba antes, sobre todo los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que están en tratamiento con lomitapida, la dieta es fundamental por su mecanismo de acción, que ya nos adelantaba antes el doctor Alonso. Necesitamos una dieta muy baja en grasas, menos de un 20% de aporte calórico total. Esto es una dieta muy baja en grasas. Por supuesto, se desaconseja el consumo de alcohol. El asesoramiento dietético en estos pacientes debe ser individualizado y es muy importante, y a menudo, dado esa dieta baja en grasas tan estricta, es importante suplementar con vitaminas liposolubles o con ácidos grasos esenciales. Si no se sigue bien la dieta en estos pacientes, los efectos adversos como diarreas, náuseas, vómitos suelen ser bastante frecuentes. También puede haber reducción de la absorción de vitaminas, como comentaba, por eso es importante la suplementación, y si esto no se corrige, pues puede dar lugar a déficits nutricionales. Además, otro de los efectos adversos que podemos encontrar en estos pacientes pueden ser elevaciones de las enzimas hepáticas o hígado graso. Entonces, de nuevo, insisto en la importancia que tiene en no tomar alcohol en estos pacientes. Brevemente, bueno, pues aquí les muestro los alimentos recomendados y desaconsejados. Nunca nos gusta hablar de alimentos prohibidos, pero sí desaconsejados. Hay que priorizar, por supuesto, alimentos frescos, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, pescado blanco, mejor que azul, porque bueno, los pescados azules ya sabemos que tienen más contenido en grasa. Las claras de huevo, por supuesto, se pueden tomar. Las yemas, en este caso, pues no hay que abusar de ellas, por lo que volvemos a comentar, porque son más grasas. Lácteos desnatados, el aceite de oliva, pero limitado, y aliños naturales con vinagre, zumo de limón, mucho mejor que salsas industriales, que suelen llevar también bastante grasa. Y también las técnicas de cocción son bastante importantes. Es mucho mejor el vapor, escalfado, en su propio jugo, pues mucho mejor que frito, empanado. Estas técnicas, pues por supuesto, también conllevan un aporte de grasa mayor. Les señalo aquí la página web de la Fundación, porque aquí toda esta información está mucho más detallada. Pueden consultar una guía de alimentación para los pacientes que están en este tratamiento, también un díptico que es bastante ilustrativo del contenido en grasa de bastantes alimentos, que es bastante útil para los pacientes. Les voy a mostrar ahora un caso clínico real que nos hemos encontrado en la corte SAFEHEART. Nos ha pasado con varios pacientes, pero bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Como digo, es un caso clínico real. Lo que estamos viendo en el proyecto SAFEHEART es que los pacientes que suspenden lomitapida suelen relajar esos hábitos. Estamos hablando de que la dieta tenía que ser muy estricta, pero claro, al suspender este tratamiento rápidamente relajan los hábitos y esto puede provocar un aumento rápido de peso, bastante importante. Yo aquí les muestro una mujer de 60 años con una hipercolesterolemia familiar homocigota, es homocigota pura, como comentaba el doctor Alonso las diferencias. Esta es homocigota pura con alelo defectuoso. Tiene enfermedad cardiovascular previa, tuvo un reemplazo valvular aórtico a los 28 años y una angioplastia con un stent a los 48 años. Su LDL basal es de 470 miligramos de decilitro, no es fumadora, no es hipertensa y tampoco tiene diabetes. Sus niveles de LPA son normales y el peso que tenía antes de iniciar el tratamiento con lomitapida es de 72 kilos. Con una talla de 1,59 pues nos da un BMI de 28, o sea, esta señora estaba en sobrepeso antes de iniciar el tratamiento con lomitapida. Cuando inicia el tratamiento con lomitapida, además está en tratamiento con evolocumab de 420 miligramos de decilitro cada 15 días.
terapia combinada de atorvastatina 80 y ezetimiba de 10 y bueno, también estaba en tratamiento con LDL-aferesis cada 15 días. Con esta terapia conseguía unos niveles de LDL menores a 100 miligramos de cilitro, con lo cual estaba bastante bien controlada. Gracias a los cambios en su estilo de vida y en la dieta, logró alcanzar un peso de 56 kilos, logrando un BMI de 22, consiguió estar en normopeso, se encontraba bastante bien y ha estado 6 años en tratamiento con lomitapida. Hace poco la paciente suspendió lomitapida, el médico decidió suspendérselo. Es cierto que ella reportó algunos problemas a nivel intestinal y entonces bueno, el médico decidió suspenderle la lomitapida y vimos nosotros cuando le hicimos el seguimiento como solo 3 meses después la paciente ya había alcanzado los 65 kilos, es decir, en tan solo 3 meses había ganado 9 kilos, otra vez teniendo un BMI de 25, es decir, de más de 25, es decir, ya en sobrepeso de nuevo. Como les decía antes, si usamos la calculadora de riesgo SafeHeart, que pueden encontrar también en la página web de la Fundación, vemos que con las mismas variables, por supuesto el sexo que no va a variar, la misma edad, la LPA normal, todos los factores que hemos visto antes, solo cambiando el peso, con 56 kilos esta paciente tenía un riesgo cardiovascular a 5 y 10 años bajo. Solo cambiando el peso, con los 9 kilos que alcanzó en esos 3 meses, 65 kilos, su riesgo cardiovascular pasó a ser medio. Ha aumentado su riesgo en términos relativos más del 100%, es más del doble. Solo, insisto, aumentando 9 kilos el peso, con lo cual, de nuevo, la dieta y el estilo de vida, por supuesto que influye. Y luego yo lanzo una pregunta a la audiencia con esa tendencia. ¿Qué puede ocurrir con otros factores de riesgo cardiovascular como la diabetes o la hipertensión? Porque esta paciente, recordamos que ni es diabética ni es hipertensa, pero con esta tendencia de peso puede desarrollarlo en algún momento porque es un factor de riesgo. Y luego otra cosa que me parece interesante también para que la audiencia reflexione. A esta paciente, cuando se le suspende lomitapida, se le prescribe o se le solicita el tratamiento con evinacumab. La dosis de evinacumab también es importante tener el peso en cuenta, no es la misma cantidad ni la misma dosis de evinacumab lo que va a necesitar una persona que pese menos o más, eso es evidente. Entonces, cuando a esta persona se le solicitó el evinacumab, pesaba 9 kilos menos, ahora pesa 9 kilos más. ¿Qué va a pasar con esa dosis de tratamiento? ¿No? Eso es algo que es para que todos reflexionemos. Aquí muy brevemente, pues, ¿qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones les hacemos a estos pacientes? Dieta mediterránea, por supuesto, siempre teniendo en cuenta los casos, como comentábamos, que estén en lomitapide, que entonces el contenido en grasa tiene que ser muchísimo menor, por supuesto, pero el aceite de oliva tiene que ser la grasa principal. Hay que priorizar los lácteos desnatados, hay que evitar las grasas saturadas, por todo lo que sea bollería, embutidos, lácteos enteros, consumir frutas, verduras y hortalizas, priorizar cereales integrales y legumbres, ese aumento de fibra que nos interesa mucho en los pacientes con hipercolesterolemia. Hay pescado, por supuesto, frente a carnes rojas y embutidos. Los huevos, si no se está en tratamiento con lomitapida, enteros, por supuesto, porque son fuente de proteína y nutrientes. No hay que limitar el consumo de huevos. Y luego controlar el consumo de sal y azúcar, sobre todo evitando el exceso oculto en alimentos procesados. Por eso siempre hay que priorizar alimentos frescos. Los alimentos procesados pueden llevar mucha sal y mucho azúcar que muchas veces ni nos imaginamos. Hay que leer el etiquetado. Nos sorprendería si uno coge, por ejemplo, un brick de zumo en un supermercado, ver la cantidad de azúcar que puede tener y que no nos podemos ni imaginar. Y luego, por supuesto que sí, practicar ejercicio físico diario, al menos 30 minutos de actividad moderada. No se trata de prepararnos para los Juegos Olímpicos, con 30 minutos de actividad moderada es más que suficiente. Y luego evitar el tabaco y el consumo de alcohol. Aquí les muestro un pantallazo de nuestra página web, insisto, los médicos sabemos que cuando están en consulta pues tienen poco tiempo, entonces dedicar
también asesorar en cuanto a alimentación es complicado, pero bueno, que todos tengan esta herramienta que les pueden indicar a los pacientes, porque aquí la verdad es que lo tenemos muy bien explicado. Entonces, nada, brevemente, ver que la dieta pues, también es clave en el manejo de la hipercolesterolemia familiar homocigota. No es un complemento, es parte del tratamiento. No solo puede ayudar a bajar un poquito el colesterol LDL, pero es que la clave es prevenir el sobrepeso y la obesidad, que hemos visto de qué manera puede influir en el riesgo cardiovascular, la hipertensión y la diabetes tipo 2. Hemos visto que el peso aumenta o reduce el riesgo cardiovascular y también influye en la eficacia del tratamiento farmacológico. Entonces el enfoque debe ser integral, la dieta saludable, el control de peso, el cese del tabaco si se fuma, insisto, y la actividad física regular. Y nada, ya para terminar, de nuevo, la dieta sí importa y es una herramienta vital para ganar tiempo y calidad de vida y mejorar la eficacia en el tratamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Yo creo que pues has dejado ahí alguna pregunta para la discusión, porque claro, ya no solamente es la dieta, como sabemos, una dieta saludable va a ser buena para todo, pero sobre todo en estos pacientes es que puede tener una implicación muy importante en el manejo de los nuevos fármacos. A continuación, el doctor Sergio Martínez Hervás, que trabaja en el servicio de endocrinología del Hospital Clínico Universitario de Valencia, el INCLIVA, nos va a hablar de la eficacia de los nuevos tratamientos solos y en combinación en la hipercolesterolemia familiar homocigota. Cuando quieras, doctor Martínez Hervás. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a la Fundación y en especial a Pedro el haberme invitado a estar aquí y también agradecer a la industria el patrocinio, ya que si no, pues esto no sería posible. En los próximos minutos voy a hablar sobre la eficacia de los nuevos tratamientos y lo que voy a hacer es una introducción muy breve general y lo que voy a presentar a continuación es la experiencia que tenemos con estos tratamientos y como veremos cambian la vida de los pacientes. No hay conflictos de intereses para esta presentación y simplemente recordar, ya se ha comentado anteriormente, que recientemente han aparecido nuevos fármacos que, como ahora veremos, pues permiten alcanzar objetivos que quizás hasta hace relativamente poco, pues podríamos decir, parecía ciencia ficción que un paciente con una LDL de 1000 pues pudiera alcanzar una LDL por debajo de 50. Actualmente tenemos también la suerte que en las nuevas guías se antepone el tratamiento con estos fármacos, con lomitapida o evinacumab, previo a la féresis, de forma que eso también es un cambio de paradigma y mejora sin duda la calidad de vida de los pacientes. Como he dicho, hay dos fármacos. Uno es lomitapida, que es un inhibidor de MTP que bloquea la producción a nivel hepático de VLDL y a nivel intestinal de kilomicrones. Como consecuencia, bloquea la síntesis de lipoproteínas de forma que eso conduce a una reducción de los niveles circulantes de LDL. Este mecanismo, como ha comentado anteriormente el doctor Alonso, es totalmente independiente del receptor de LDL y por tanto va a ser eficaz en todos los pacientes independientemente de la mutación que tengan. El lomitapida es un fármaco que se administra vía oral una vez al día, con dosis que va desde los 5 hasta los 60 miligramos y tiene una eficacia sobre el colesterol LDL en torno aproximadamente al 50%. Como vemos también aquí en la pantalla, el efecto es dosis dependiente, cosa que no nos debería extrañar. Y ya se ha comentado también que es necesaria la realización de una dieta baja en grasas, dado que debido al mecanismo de acción del fármaco, uno de los posibles efectos puede ser el acúmulo de grasa hepática. Sin embargo, es un fármaco seguro, como luego veremos también en los casos que presentaré, y en los estudios que si se hace esta dieta de forma adecuada, los efectos a ese nivel son mínimos. El otro fármaco del que disponemos es evinacumab, que también se ha comentado anteriormente. Es un fármaco que actúa inhibiendo la angiopoetina 3-like. Lo que hace la angiopoetina 3 es
bloquear la lipoproteína y la lipasa endotelial, de forma que si inhibimos la angiopoetina 3 habrá un aumento de la actividad de lipoproteína lipasa y lipasa endotelial, con lo que las VLDLs se acelera el paso hacia remanentes de VLDL y IDLs también. Y hay un aclaramiento aumentado a nivel hepático, se expresan receptores para estos remanentes y hace desaparecer estas lipoproteínas de la circulación, de forma que evitamos también el paso a la formación de LDLs, con lo cual consigue reducir los niveles de colesterol, y este mecanismo también es independiente del receptor de LDL, por tanto también es eficaz en todos los pacientes. En los ensayos clínicos vemos que produce una reducción en torno a un 45 o 50% de los niveles de LDL, y como ven aquí, esta reducción es independiente del tipo de mutación que presenta el paciente, tanto si son monogénicos como si son digénicos, o si son mutaciones nulas o mutaciones defectuosas. Dicho esto, lo que voy a presentar son datos de vida real de los pacientes que tenemos en la unidad. Actualmente tenemos 7 pacientes. Afortunadamente, no todos los pacientes tienen formas tan graves o tienen mutaciones defectuosas, y en ocasiones, pues con tratamiento que podríamos llamar estándar, con estatina, ezetimibe, inhibidor de PCSK9, pueden llegar al objetivo. Nosotros tenemos pacientes de todas las formas: autosómica recesiva, digénicos, monogénicos, con la mutación en el mismo alelo, con mutaciones en diferentes alelos. Y los que yo presentaré, voy a presentar 4 pacientes. Los otros no los voy a presentar porque el paciente 1 está en objetivo con inhibidores de PCSK9, la paciente 2 es una hipercolesterolemia autosómica recesiva que está pensando si quiere o no quiere tratamiento, y la última paciente ha sido reciente diagnóstico, que va a llevar este tipo de tratamientos, pero de momento estamos todavía en ello. Comenzaré con la experiencia que tenemos con lomitapida. Tenemos 2 hermanos, que son el paciente 4 y el paciente 5. El diagnóstico se hizo cuando tenía 6 años debido a la presencia de xantomas y niveles muy elevados de LDL, de en torno a 800. Tiene una mutación en el receptor de LDL, con las 2 mutaciones que tiene son en el mismo alelo, y es un paciente que está en prevención secundaria porque alrededor de los 30 años tuvo enfermedad coronaria y portador de un bypass, un triple bypass aortocoronario, y también una endarterectomía carotidia por una estenosis carotidia crítica. No tiene alteraciones a nivel de la válvula aórtica, y cuando fue remitido a nuestro centro era un paciente que estaba en prevención secundaria con una LDL cercana a 200. Estaba en ese momento en tratamiento con atorvastatina 80 miligramos y ezetimibe, y nosotros iniciamos la féresis con una cifra aproximada de 300, superior a los 300 miligramos de cilitro, en el año 2011, y tuvimos la oportunidad en el año 2015 de iniciar lomitapida. Empezamos con dosis de 5 miligramos, fuimos aumentando de forma progresiva, 10, 20, 30 miligramos, y con la reducción que se obtuvo decidimos, primero disminuir la frecuencia de aféresis y posteriormente retirarla. De forma que en el año 2018 retiramos la aféresis, y desde entonces, han pasado 7 años, el paciente mantiene cifras de colesterol LDL en torno a 50 miligramos de cilitro. Actualmente, desde ese momento, está en tratamiento con 40 miligramos de rosuvastatina, ezetimibe y con 30 miligramos de lomitapida. Este paciente no ha tenido ningún efecto secundario importante. Si se fijan aquí en las transaminasas, hay ciertos picos que coinciden con el inicio del aumento de las dosis, pero hay que ver que esos picos realmente no son tales, ya que están aumentados respecto a las cifras que tiene el paciente habitualmente, pero son cifras que no llegan a estar ni siquiera 2 veces por encima del valor superior de normalidad de transaminasas. Y como pueden ver aquí, se mantienen las transaminasas más o menos normales en torno a 40, 45, 50, 35 a lo largo de todo el tiempo. En el estudio que se ha hecho, una resonancia hepática, que es de principios de este año, y el FibroScan, que también es de este año, vemos que no hay ningún signo ni de esteatosis hepática ni de fibrosis.
El hermano, que tiene 55 años, lógicamente tiene las mismas mutaciones, se diagnosticó a los 8 años, también una LDL en torno a 800, y además de estar en prevención secundaria, al igual que el hermano, y de tener una endarterectomía carotidia, este paciente tiene además aneurisma de aorta abdominal y tiene también una peculiaridad, es que a los 21 años de edad tuvo una glomerulonefritis mesangial IgA que le produjo insuficiencia renal, requirió un trasplante en los años, a principios de los 90, hubo un rechazo y hubo un segundo trasplante también en los años 90. Y digo todo esto, como luego comentaré, por la posibilidad de interacciones para mostrar que este paciente, a pesar de todos los fármacos que toma, no ha tenido ningún problema con el tratamiento. Cuando nosotros lo recibimos, está en prevención secundaria y tiene una LDL de 168, por tanto fuera de objetivo. En ese momento está en tratamiento con atorvastatina 80 miligramos de ezetimibe y nosotros lo que hacemos es iniciar aféresis y en unos meses después que el hermano, iniciamos también el tratamiento con lomitapida. Iniciamos con 5 miligramos, pasamos a 10 miligramos unos meses después y después de unos meses este paciente es posible retirar la aféresis. Desde entonces mantiene cifras de LDL en torno a entre 30 y 60 habitualmente. De hecho, el último control, que fue reciente, tiene una LDL que está por debajo de 40. Y como ven aquí, la dosis de lomitapida, a pesar de que son hermanos, pues es muy inferior a la que lleva su hermano. Lo digo porque al igual que no todos los pacientes van a requerir la misma dosis. Respecto a las transaminasas, el patrón es superponible al que he comentado con el hermano. Sí que, si ven aquí abajo, la GGT ha aumentado, pero este paciente tuvo en octubre del año pasado un nuevo infarto, que fue un infarto, podríamos decir no isquémico, sino, bueno, sí que fue isquémico, pero fue realmente por un problema de bajo gasto. Y a este paciente ahora se le han añadido otros tratamientos y desde que se han añadido esos tratamientos, pues ha habido un ligero incremento. Pero como ven, GOT y GPT están dentro de la normalidad. A nivel de resonancia y de fibroscan, al igual que su hermano, no tiene ningún problema. Y les comentaba lo del tema del trasplante por la peculiaridad de este paciente, debido a que los inhibidores del CYP3A4, que lleva varios este paciente, pues pueden incrementar la exposición a lomitapida. De hecho, los inhibidores fuertes y moderados del CYP3A4 están contraindicados con lomitapida y los inhibidores débiles, pues se dice que se trate de estos pacientes con precaución. Este paciente estaba en tratamiento con atorvastatina y amlodipino y desde hace unos meses también, bueno, ya casi un año, con ranolacina, después del último episodio cardiovascular. Y además está en tratamiento con un sustrato de la glicoproteína P, como es el tacrolimus, que también hay que tener precaución a la hora de utilizarlo con lomitapida. Lo que tiene interés porque a pesar de estos 4 fármacos, el paciente no ha tenido ningún tipo de problema ni de interacciones. También tenemos un paciente con evinacumab, tratamiento aislado, bueno, evinacumab y otros hipolipemiantes. Es un hombre de 27 años, diagnosticado a los 12 años de edad por una LDL de 652, con 2 mutaciones en receptor de LDL, pero mutaciones en alelos diferentes. Era fumador cuando llegó a la consulta, pero afortunadamente para nosotros y para él ha dejado de fumar. Y está en prevención primaria y tenía un angiotac en el que había ausencia de lesiones de placa de ateroma en las diferentes arterias del organismo. Cuando nosotros lo recibimos, tiene una LDL de 362, a pesar del tratamiento con atorvastatina 80 miligramos y evolocumab. En ese momento nosotros añadimos también ezetimibe y decidimos iniciar aféresis. Es de la época en la que todavía no podíamos iniciar los tratamientos avanzados, había que usarlos después de la aféresis. Actualmente eso ya no es necesario, al menos en nuestro centro. Comenzamos la aféresis en octubre del 2023 y como ven aquí hay un descenso progresivo de los niveles de colesterol LDL, pero tenía unos niveles preaféresis en torno alrededor de 200. En el 20 de enero del año pasado, fecha que recuerda el paciente,
porque cambió su vida. Iniciamos evinacumab y en la féresis a los 15 días ya se observa una reducción de más del 70% de los niveles de colesterol LDL, de forma que en un mes ese paciente sale de aféresis con una cifra de LDL que estaba en torno a 50. Aquí faltan determinaciones porque este paciente vive en una población que está a 150 kilómetros de Valencia y hay algunos análisis que se hacen en su centro. Si se fijan aquí, hay un aumento de los niveles de LDL, es porque el paciente deja de vivir con los padres, se va con la pareja, deja de hacer dieta y aunque no lleva lomitapida, lo que se ha comentado anteriormente, es muy importante que los pacientes hagan la dieta. Este paciente ahora ha vuelto otra vez a iniciar la dieta de una forma correcta y como ven ahí ya comienza la LDL a reducir otra vez hasta cifras similares a las previas. Actualmente está con una LDL que está en torno a 80 miligramos de cilitro. Y por último, presentaré también un paciente que está con terapia combinada, que es un paciente que yo pensaba que nunca iba a llegar este día, pero llegó la semana pasada. Es un chico que tiene ahora 21 años, yo lo conozco desde que tenía 6 años. Se diagnosticó con una LDL de 950, una mutación en el receptor de LDL, el mismo alelo, son mutaciones nulas. Está en prevención primaria y llegó a nuestro centro con una LDL de 640. En aquel momento estaba en tratamiento con Atorva 40 y con resincolestiramina. En ese momento iniciamos aféresis, lleva 15 años en aféresis y ajustamos el tratamiento. Después del inicio de la aféresis, este paciente tuvimos la oportunidad de participar en el ensayo clínico para obtener la indicación del tratamiento de lomitapida en niños. Se observa aquí que hay una reducción progresiva de los niveles de LDL, pero cuando finaliza el ensayo clínico, como ya es mayor de edad, tenemos que solicitar el fármaco a nuestra consellería y hay un periodo de tiempo en el cual el fármaco no se puede dar. Como ven, hay un incremento de los niveles de LDL. Iniciamos de nuevo el lomitapida y ven que hay una disminución progresiva, pero este paciente comienza con molestias abdominales, aumento de transaminasas, coincide que el paciente ha dejado de vivir con los padres y tenemos que retirar lomitapida. Posteriormente también hay una intolerancia a estatinas, hay momentos en el que el paciente está únicamente en tratamiento con la féresis porque no toma ni estatina ni ezetimibe, porque el paciente atribuye todos sus síntomas al tratamiento hipolipemiante, pero sin tratamiento hipolipemiante el paciente ve que tiene esos mismos síntomas. Entonces, estando solo con aféresis, le proponemos el tratamiento con evinacumab, que hay un descenso también de más del 70%, y además este paciente reintroducimos la estatina, reintroducimos ezetimibe, primero estatinas de baja potencia, y actualmente lo tenemos con rosuvastatina 20, ezetimibe 10. Este paciente empieza evinacumab, pero no alcanza el objetivo de LDL, tiene unos niveles de LDL por encima de 200. Entonces le proponemos iniciar de nuevo lomitapida porque esas molestias abdominales persistían sin el tratamiento y además es diagnosticado no de una celiaquía, pero sí cierta intolerancia al gluten y ajustando un poco la dieta desaparece esa sintomatología. Iniciamos lomitapida 5 miligramos en abril, hay un descenso pero no suficiente de niveles de LDL, aumentamos a 10 miligramos en junio y en agosto aumentamos a 20 miligramos de lomitapida. Y este paciente en las dos últimas visitas que ha venido a aféresis tiene una LDL de 56 preaféresis y una LDL que era indetectable. Entonces decidimos parar la aféresis y este paciente después de 15 años veremos qué pasa en el siguiente control, pero está con evinacumab 15 miligramos kilo, lomitapida 20 miligramos, ezetimibe y rosuvastatina. Y es importante porque no pongo aquí de dónde es el paciente, pero si se fijan, este paciente para venir a nuestro centro en Valencia tardaba, si no había atasco, 2 horas y 16 minutos en ir, 2 horas conectado a la féresis y otras 2 horas y 16 minutos para volver a su población. Eso cada 14 días
desde hace 15 años. Entonces, estos tratamientos cambian la vida de los pacientes. Siento haber hecho spoiler de la presentación que hará después el doctor Salamanca, porque va a hablar del tema de la féresis, pero son fármacos que cambian la vida. De hecho, bueno, ya para concluir, decir que los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, si no se tratan de forma adecuada con los tratamientos que disponemos hoy día, su supervivencia puede reducirse entre 30 y 50 años. Por eso es importante que se remitan a centros especializados con experiencia en este tipo de pacientes. Debido a las mutaciones que tienen, no responden de forma adecuada a los tratamientos que podríamos denominar estándar o habituales, y por eso es importante tratarlos con tratamientos que podríamos denominar avanzados, como la lomitapida y evinacumab, porque actúan de forma independiente al receptor de LDL, conseguimos reducciones medias en torno a un 50%, con buen perfil de seguridad y eficacia tanto en vida real como en los ensayos clínicos. Y estos fármacos permiten el cese o la reducción de aféresis en muchos de los casos, y esto ya es una opinión personal, pero yo creo que el uso combinado de ambos fármacos permitirá conseguir el objetivo de LDL en un gran número de pacientes en un futuro, cosa que nos parecía impensable hasta hace relativamente poco. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Martínez Cervaz, por esta interesante presentación que seguro que va a dar lugar a preguntas. Entonces, siguiendo precisamente con ese tema, a continuación el doctor Luis Salamanca, que trabaja en el Servicio de Endocrinología Pediátrica del Hospital Universitario de La Paz, nos va a contar si podríamos evitar los nuevos tratamientos, si pueden los nuevos tratamientos evitar la realización de la LDL-aféresis. Cuando quieras, doctor Salamanca. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, dar muchas gracias a los organizadores de esta webinar, en especial a la Fundación de Hipercolesterolemia, al doctor Mata. Para nosotros, los pediatras, es un honor poner nuestro granito de arena en este tipo de webinar, porque es también muy importante desde el punto de vista pediátrico empezar el tratamiento de estos pacientes pues lo más pronto posible. Entonces, mi charla viene en relación al enfoque terapéutico de la hipercolesterolemia familiar homocigota en la edad pediátrica y si pueden evitar los nuevos tratamientos la LDL-aféresis. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Como introducción, tal y como han dicho el resto de los ponentes, la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad autosómica dominante que se produce por mutaciones en el gen del receptor de lipoproteínas de baja densidad o menos frecuentemente en el gen de la ApoB o el gen PCSK9. Y la hipercolesterolemia familiar homocigota supone una forma infrecuente de hipercolesterolemia familiar con un espectro clínico de mayor gravedad y una peor respuesta al tratamiento hipolipemiante. El caso clínico que vamos a presentar, vamos a hacer una presentación lo más clínica posible. Se trata de un varón de 9 años que se diagnostica de hipercolesterolemia severa, como vamos a ver, a raíz de unos hallazgos dermatológicos que fueron catalogados como santomas cutáneos. Como antecedentes familiares, tiene un hermano de 5 años y una madre también diagnosticados de hipercolesterolemia y múltiples antecedentes en rama materna de eventos cardiovasculares precoces. A la exploración física, como vamos a ver, presenta arco corneal, santomas cutáneos en rodillas, codos y dedos que le limitaban considerablemente y socialmente. La analítica, la primera analítica que se practica en nuestro hospital, muestra los hallazgos de un colesterol total de 807 miligramos de cilitro con un LDL colesterol en 744, a pesar de ya estar tratamiento con pravastatina 10 miligramos. Directamente se le practica estudio genético en el que se detectan dos mutaciones. La primera es una variante en el receptor de LDL, la 97CT, que ha sido descrita en la bibliografía asociada a hipercolesterolemia familiar y consiste en un cambio de nucleótido que genera un codón stop o alelo nulo, clasificada como patogénica. La segunda variante, en cambio,
también es a nivel del receptor del LDL y es una variante tipo missense reportada en población argentina y asociada a hipercolesterolemia familiar como probablemente patogénica. Decir que esta familia era oriunda de Argentina. Y estas mismas mutaciones fueron también halladas en su hermano de 5 años, que luego presentaremos también su caso, que también presentaba hipercolesterolemia. Como más pruebas complementarias que se les practicaron, el Doppler de troncos supraórticos evidenció afectación difusa de ambas arterias carótidas con engrosamiento intimal y placas de ateroma extensas, predominantemente de contenido blando, y algún foco puntiforme aislado en alguna placa que podría estar en relación con posibles depósitos de calcio. Aquí tenemos una evolución terapéutica de este paciente que lo conocimos con 9 años de edad. Inicialmente intensificamos el tratamiento con estatinas y asociamos ezetimiba. Esto todo, por supuesto, tal y como ha comentado la doctora Arroyo, con medidas dietéticas y de ejercicio, pero a pesar de todo, vemos cómo el colesterol total sigue manteniéndose por encima de 500 miligramos de cilitro. Dado que este paciente en ese momento tenía 9 años, comentamos con el servicio de nefrología y decidimos iniciar sesiones semanales de aféresis, que era la única opción que teníamos en ese momento, de proteínas de baja densidad mediante la técnica DALI, que es una absorción directa por hemoperfusión. Como podemos ver, se objetivan descensos de LDL colesterol de hasta un 40% y esto nos permite espaciar estas sesiones a cada 15 días. Como pueden ver, este paciente recibe 13 sesiones aisladas totales con reducciones de LDL hasta un 73%, pero con esta gráfica típica en dientes de sierra que muestra pues una recuperación de los niveles de colesterol previos a la siguiente sesión. Posteriormente, después de estas 13 sesiones, ya este paciente es candidato a inhibidores de PCSK9 como el evolocumab, pese a que, bueno, tal y como ha comentado el doctor Alonso, la presencia de un alelo nulo hacía poco probable una respuesta, pero fue lo que iniciamos en ese momento, con dosis iniciales de 140, que hubo que subir a 280 y finalmente a 420 miligramos, y podemos objetivar pues cómo se pudieron espaciar estas sesiones de aféresis a mensuales, mejorando la calidad de vida de nuestro paciente, aunque vemos que la recuperación de los niveles de colesterol seguía siendo prácticamente completa previo a la siguiente sesión. Comentar que el paciente presentó muchos efectos secundarios a la lipoidoaféresis, sobre todo problemas asociados al catéter, ferropenia e hipotensión que afortunadamente fueron autolimitados. El ecocardiograma en este momento, después de todas estas sesiones de aféresis y el evolocumab, mostró desaparición de ese engrosamiento intimal y de esos depósitos cálcicos tras el inicio de la aféresis, y podemos observar pues un ligero pues aclaramiento en esos sántomas cutáneos, aunque no desaparición. Y es en este momento cuando, a pesar de esta ligera mejoría, nos planteamos iniciar tratamiento con evinacumab, que ya ha sido descrito por los demás ponentes como efectivo contra estos pacientes e independientemente de la mutación. Y vamos a ver cómo, un poco hilando con el motivo de esta presentación, ha supuesto en este paciente la finalización de las técnicas de lipidoaféresis. Aquí podemos ver cómo iniciamos tratamiento con evinacumab coincidiendo con este momento, que es finales del año pasado, 2024, a dosis de 15 miligramos por kilo. Arriba tendríamos los niveles de colesterol total y debajo los de LDL, y podemos objetivar unos descensos muy marcados que antes no lográbamos con el tratamiento combinado de la lipidoaféresis junto con los inhibidores de PCSK9. Por tanto, pues este inicio de evinacumab lo hicimos con 12 años y, como hemos visto en la gráfica previa, objetivamos, tal y como han descrito los demás doctores y tal y como se describe en la literatura, descensos del 57% de los niveles de LDL, de 224 a 97. Actualmente ha recibido 5 dosis y se ha podido suspender las sesiones de lipidoaféresis. De hecho, en febrero del 2025 hemos podido retirar el catéter de diálisis
y, por supuesto, los inhibidores de PCSK9. Vamos a presentar también el caso de su hermano menor de 5 años, que, como hemos dicho previamente, también presentaba hipercolesterolemia y exactamente las mismas 2 mutaciones que presentaba su hermano mayor. Este paciente también partía de cifras de colesterol ligeramente inferiores, aunque elevadas, colesterol total en torno a 500 miligramos de cilitro y LDL en torno a 450 miligramos de cilitro, a pesar del tratamiento intensificado con estatinas y ezetimiba. Este paciente, por su edad, no era candidato ni a técnicas de lipidoaféresis ni a tratamiento con inhibidores de PCSK9. Por tanto, coincidiendo con el inicio del tratamiento con evinacumab de su hermano mayor, también decidimos iniciar ese mismo tratamiento en noviembre-diciembre del año pasado, 2024. Aquí podemos observar también cómo, pues, aunque partíamos de cifras menores pero elevadas, tanto de colesterol total como de colesterol LDL, objetivamos también descensos de ambos a cifras de LDL de hasta 79 miligramos de cilitro en la segunda dosis del evinacumab. Por tanto, este paciente con 8 años, que es la edad que tiene actualmente, ya tiene tratamiento con evinacumab. La primera analítica que presentó en nuestro centro ya tenía niveles de colesterol total de 500 y LDL de 442, a pesar de tratamiento intensificado con estatinas. Lo que hemos comentado, no era candidato ni a tratamiento con lipidoaféresis ni evolocumab por su edad, ni el volumen de distribución. La misma dosis de evinacumab fue utilizada, igual que su hermano, a 15 miligramos por kilo, y objetivamos descensos de LDL pues también similares a su hermano, en torno a un 58%. Y actualmente sus niveles de LDL se sitúan en torno a 90 miligramos de cilitro. Como conclusiones, el tratamiento de la hipercolesterolemia familiar homocigota con evinacumab ha mejorado, en el caso de estos 2 pacientes pediátricos, el control de la enfermedad independientemente del tipo de mutación genética, que es verdad que en su momento iniciamos tratamientos con inhibidores de PCSK9, aún sabiendo de que no iban a ser efectivos, con disminuciones de los niveles de LDL colesterol alrededor de un 50%, coincidiendo con los resultados de los estudios previos. Y además, la posibilidad de suspender la lipidoaféresis ha mejorado la calidad de vida de nuestro paciente, que mostraba mala respuesta a tratamientos previos. Reseñar pues que este paciente, por primera vez desde que se inició la lipidoaféresis, pues ha podido bañarse, ha podido ir a la piscina y a la playa, cosa que previamente con el catéter de diálisis pues no podía realizar. Y están francamente contentos no solamente con los resultados analíticos, sino con esta mejoría franca en la calidad de vida. Y así que muchas gracias por vuestra atención y estaré encantado de responder a cualquier duda que tengan. Muchas gracias. Muchas gracias por esta ilustrativa presentación, doctor Salamanca, que además, bueno, pues hemos visto sobre todo lo que se pretende, cómo ha mejorado, ya también lo había dicho el doctor Martínez Herbat, la calidad de vida de estas personas cuando pueden suspender la LDL-aféresis. Bueno, pues en este momento abrimos la discusión de las 4 presentaciones, así que os animamos a enviarnos preguntas. Yo, en lo que lo vais pensando, tenemos aquí ya una pregunta que nos dice: en la hipercolesterolemia familiar homocigota, con la aparición de fármacos como los inhibidores de PCSK9 y evinacumab, ¿creen que estamos realmente cerca de poder sustituir la lipoaféresis o seguirá siendo un tratamiento imprescindible en la práctica clínica durante las próximas décadas? Bueno, la pregunta ha venido poco antes de que hicieseis las últimas presentaciones, o sea que yo creo que le podéis contestar. Es una pregunta interesante y vosotros tenéis resultados muy importantes. Yo creo que sí. De hecho, nosotros actualmente no tenemos ningún paciente en aféresis por LDL, sí que tenemos por LPA, pero es otro tema. Y la ventaja también es que actualmente la última paciente que nos ha llegado no va a tener que pasar por aféresis. Hasta hace unos meses los pacientes tenían que pasar por aféresis y si no, con la aféresis no era suficiente, entonces podíamos pautar los nuevos tratamientos. Actualmente podemos pautar los tratamientos
y en un tratamiento combinado. Yo he mostrado pacientes que solo con uno de los fármacos han llegado al objetivo, aunque eso a veces no ocurre, pero con los dos fármacos, el, quizás no todos, pero un elevado porcentaje de pacientes van a llegar al objetivo. Entonces yo creo que la aféresis tiene su utilidad, ha tenido su utilidad. De hecho, gracias a la aféresis, pues los pacientes no han presentado episodios cardiovasculares, pero actualmente la aféresis, y ya lo dicen las guías europeas, debe ser un tratamiento, digamos, posterior a estos fármacos. Si con estos fármacos no alcanzamos el objetivo, es un paciente que está en prevención secundaria, tiene episodio cardiovascular, a pesar de, pues yo ahí me plantearía también la aféresis, pero de entrada yo creo que en un elevado porcentaje de pacientes no va a ser necesario utilizar la aféresis, siempre y cuando tengamos disponibles los fármacos, lógicamente. ¿Quieres añadir algo, doctor Salamanca? Nada, estoy en mi corta experiencia con los pacientes pediátricos, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Martínez. Pues la verdad es que estos tratamientos que afortunadamente pues, están ahora a nuestro alcance han supuesto pues, una mejoría desde mi punto de vista muy, muy fácil a costa de muy pocos efectos secundarios. Y bueno, pues es verdad que los puntos de corte del colesterol LDL deseado, pues tanto en adultos como en niños, pues bueno, yo creo que siempre hay que individualizarlos y verlos con cuidado, pero ya tan solo la mejoría en la calidad de vida de los pacientes, quitándoles la lipidoaféresis, pues ya es un factor más importante, al menos así ha sido para mis pacientes. Y ya les digo, es que en relación a efectos secundarios de la medicación, de estas medicaciones, en concreto el evinacumab, pues yo estoy muy contento con los resultados, francamente. Muchas gracias. Al doctor Alonso, yo quería que hiciese también énfasis, porque todavía tenemos pacientes. Bueno, ahora mismo la ventaja que ya tenemos en España es que está aprobado estos dos fármacos, lomipatide y evinacumab. Pero todavía tenemos pacientes que se les sigue poniendo anti-PCSK9 cuando sabemos que tienen una mutación de alelo nulo. ¿Cuál es tu recomendación? Bueno, efectivamente, Pedro, sabemos de antemano que los inhibidores PCSK9 actúan a través del receptor LDL, por lo tanto, en variantes patogénicas severas o nulas, la respuesta va a ser prácticamente nula. Entonces sería ilógico, si conocemos la genética, si no conocemos la genética, pues tal vez uno podría plantearse, ¿no? Que ha sido la recomendación que se ha dicho anteriormente. Pero si la conocemos, si sabemos a priori que tenemos una mutación o una variante patogénica que es severa o nula, en los dos alelos, entonces partir con un inhibidor no tendría ningún sentido. Tendríamos que irnos claramente a los nuevos fármacos, a evinacumab o a lomipatide, porque por su mecanismo de acción, como ha quedado claro. Tal vez, claro, si uno tuviese una variante patogénica defectuosa, tú dices, mira, hay una probabilidad, y eso lo demostró el estudio tanto con evolocumab como con alirocumab, de una reducción del 30-35% en colesterol LDL, pero aquellos que tenían variantes patogénicas defectuosas. El concepto de esto es que hay que conocer la genética. Yo creo que ese es el mensaje más importante, ¿no? Para plantear el inicio de inhibidores PCSK9, por ejemplo. A diferencia de vinacumab y lomipatide, que no necesitarías conocer la genética porque van a actuar exactamente igual. Claro. Bueno, yo creo que esto es muy interesante y sobre todo, bueno, pues en este caso, pues el doctor Salamanca, el doctor Martínez Hervás, que ya han podido pedir estos fármacos, porque a veces nosotros lo sabemos, nos llaman a la fundación, a los pacientes, inclusive a veces los médicos. A veces os habéis encontrado con muchas trabas por parte de las comisiones de farmacia. Es decir, un paciente, ya tenemos estos fármacos y de repente dice la comisión de farmacia, bueno, pues no, primero tiene que tener el de la aféresis. Entonces, bueno, yo esto quería, ya se ha dicho aquí de sobra, pero esto es muy grave. Esto es muy grave que un responsable en salud diga esto, porque no se está poniendo, como se dice, en los zapatos del paciente. Por otra parte, lo mismo, a veces insisten en que hay que seguir con los anti-PCSK9, inclusive aumentando la dosis, cuando también sabemos que no son eficaces. Lo que hay que decirlo, si con un anti-PCSK9
no conseguimos una reducción superior al 20%, pues no va a ser prácticamente eficaz y vamos a estar gastando tiempo y dinero también. Entonces, bueno, yo os quería decir cómo ha sido esa aproximación en vuestros centros con las comisiones de farmacia. Bueno, en mi caso quizá no es representativo porque la verdad es que nosotros tenemos mucha suerte con nuestra comisión de farmacia porque todo lo que solicitamos, lógicamente, si está indicado y tiene una utilidad, siempre nos han permitido utilizarlo. De hecho, cuando fui a pedir el primero, claro, decía, es que es un fármaco caro y el propio farmacéutico me dijo que no era caro porque tenía un beneficio para los pacientes y se están utilizando fármacos igual de caros o más caros en otras patologías con los cuales no se obtiene el mismo beneficio que se obtiene con este tipo de fármaco. Entonces, quizá yo lo he tenido muy fácil y no he tenido que negociar nada, porque todo lo que he pedido me lo han permitido, tanto con este tipo de fármacos como con inhibidores de PCSK9 en la heterocigota. No ponen ningún tipo de restricción en nuestro centro, al menos de momento. Bueno, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo. En tu caso parece que está siendo más fácil, pero como ya está el ejemplo de la Comunidad Valenciana en este caso, pues es que nadie debería poner problemas en otros sitios cuando además estos dos fármacos están aprobados. Doctor Salamanca, ¿en vuestro hospital habéis tenido algún problema inicialmente o os ha resultado relativamente sencillo demostrar que era necesario esto? Pues la verdad es que también, igual que comentaba el doctor Martínez, en nuestro caso fue francamente fácil todo, la verdad. Teníamos quizás un poco de miedo, sí que lo tuvimos que justificar todo, pues el haber probado todo el resto de tratamientos intensificados, pues los informes genéticos en los que se demostraba pues la falta de eficacia de los inhibidores de PCSK9. Y nuestra duda un poco era relacionada con el hermano menor de este paciente, porque, bueno, por sus características y su volumen plasmático, pues no era candidato, no es que no fuera candidato, sino que la técnica de lipidoaféresis iba a ser más bien una plasmaféresis. Y es verdad que ese paso no lo habíamos dado. Pensamos que quizás el servicio de farmacia en ese hermano pequeño pues nos iba a lo mejor a exigir haber probado pues un paso previo por la lipidoaféresis, pero no fue así y coincidiendo con el tratamiento del hermano mayor, el hermano pequeño también pudo beneficiarse, nos lo sirvieron rápidamente y la verdad es que fue muy sencillo. Bueno, de nuevo vuestros casos ilustran de que, bueno, primero daros la enhorabuena por lo que habéis conseguido. Yo a continuación le quería preguntar, en este caso a Raquel, bueno, ya ha visto el caso clínico real que ella ha presentado. Claro, yo no sé, doctor Martínez Hervás, si también has utilizado lomitapide. Tienes ahí un paciente que es el último que has mostrado también con lomitapide y además yo creo que habéis dicho una cosa importante. Cuando los pacientes son menores de edad y dependen de la familia, de los padres, habitualmente hacen la dieta muy bien y funciona, como ha puesto ahí Raquel. Una vez que se suelen independizar, ya hacen transgresiones dietéticas, muchas veces de fin de semana, incluido el alcohol. Entonces yo creo que esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque sabemos que el lomitapide funciona. Inclusive también sabemos, ya hay estudios a largo plazo, vosotros habéis demostrado ya estos casos, en que la tolerancia hepática también es buena. Entonces, yo creo que el médico también debe informar y concienciar mucho a los pacientes que toman lomitapide, pues porque va a ser beneficioso. Nosotros ya sabemos que hemos visto en el estudio SAIHAR varios casos de pacientes que además el hecho de perder peso, porque a veces había sobrepeso, les ha mejorado
pues otras patologías, como ha dicho Raquel. ¿Tú, Raquel, crees que podemos hacer más énfasis? ¿Cómo crees que podríamos todavía abordar el manejo del tratamiento en los pacientes que van a precisar lomitapide? Pero bueno, también lo has dicho, en los que van a precisar evinacumab, porque si un paciente tiene sobrepeso, necesita más dosis de evinacumab. Entonces, yo creo que son temas importantes y además pues, de práctica clínica real y de coste-eficacia. ¿Qué piensas? Sí, yo creo que debemos hacer más hincapié. Efectivamente, la experiencia que nosotros tenemos en el programa SafeHeart cuando seguimos a estos pacientes es que lomitapida funciona y funciona muy bien. En el caso en que hemos presentado, pues es una mujer de 60 años, o sea, no se acaba de independizar de los padres precisamente, pero bueno, ha estado 6 años en tratamiento con lomitapida, ha ido fenomenal. De hecho, tenemos otro caso, en el caso que yo he presentado, esa mujer no era diabética. Tenemos otro caso, no lo he presentado, pero lo comento ahora. Una mujer también que estaba en tratamiento con metformina, no llegaba a ser diabética, pero ya estaba en prediabetes, le habían puesto tratamiento con metformina. Bueno, pues después de modificar los hábitos, después de todo esto por iniciar el tratamiento con lomitapida, no solo bajó de peso, sino que bajó también mucho la glucosa, hizo mucho mejor control glucémico y pudo dejar la metformina. Estamos hablando, como decía, de controlar todos los factores de riesgo cardiovascular, que es muy importante. Entonces, por supuesto, el lomitapida funciona y esa dieta y esos hábitos de vida que tienen que hacer les va a mejorar también muchos otros factores de riesgo, que es importante. Y luego también hemos visto en la Fundación casos, estos sí, adolescentes, que hay que insistir muchísimo más. Hay que insistir muchísimo más. El hecho de que puedan, yo creo que el mensaje también es muy positivo, como han presentado el doctor Martínez, el doctor Salamanca, que es espectacular cómo pueden dejar la LDL-aféresis y lo que eso supone para su calidad de vida. Entonces eso es un mensaje muy potente para que ellos sepan que, bueno, tienes que hacer un esfuerzo en la dieta, pero todos los beneficios que vas a conseguir y puedes llegar incluso a dejar la LDL-aféresis, lo que esto supone también para un adolescente. Entonces, creo que los argumentos están ahí, creo que hay que utilizarlos y insistir y concienciar, por supuesto. Una pregunta ahora, que bueno, un poquito también para todos, yo creo que directamente al doctor Alonso. Entonces, aquí hay una cosa, siempre que hablamos del concepto de hipercolesterolemia familiar homocigota, parece que esto va unido a síntomas y a cifras muy elevadas de LDL colesterol. Pero realmente todos los pacientes homocigotos caracterizados molecularmente tienen síntomas. Bueno, efectivamente es interesante la pregunta porque la respuesta es no. Si uno ve los datos del SafeHeart, ¿no es cierto? Y te das cuenta que dependiendo del tipo de mutación, de la gravedad de mutación, puedes tener hasta el 77% de los pacientes versus, y el resto era bastante menor, ¿no? Entonces, es un hallazgo que cuando aparece es muy llamativo, sobre todo cuando aparece en población pediátrica, pero no tenemos que esperar a tenerlos para confirmar el diagnóstico, para hacer el diagnóstico. Es decir, la expresión fenotípica de la HF, tanto la heterocigota y también la homocigota, donde puede ser más evidente, es bastante heterogénea, ¿eh? Por eso había un caso que se presentó anteriormente, ¿no? En que era una persona, creo, de 21 años y no tenía enfermedad coronaria, tenía las arterias limpias, ¿no? Y comparado con otro que tenía claramente, a esa edad, mucho más jovencito, ya había tenido evento. Entonces, vamos a encontrar eso porque la expresión finalmente fenotípica es un equilibrio entre la parte genética y los factores ambientales, sobre todo la parte genética o fundamentalmente la parte genética. Y va a depender de la gravedad de la genética. Entonces, la respuesta es efectivamente no todos los pacientes van a tener síntomas. Va a haber un porcentaje alto, pero no todos van a tener síntomas. Claro. Es que muchas veces se plantea, claro, ahora ya tenemos nuevos recursos, entonces se plantea, bueno, en España tiene que haber 130, 140, 150 homocigotos. ¿Y dónde están? ¿Dónde están los homocigotos? Entonces, claro, yo creo que es lo que te preguntaba y yo creo que ya has
has dicho algo. Y nosotros, sabes, hace años que vimos una paciente que la teníamos titulada de hipercolesterolemia familiar heterocigota, con más de 65 años. Cuando la hicimos la caracterización molecular, pues entonces vimos que era una homocigota. Entonces, claro, la pregunta a usted sería, está claro que los pacientes con alelo nulo no va a haber ningún problema, porque van a tener cifras muy elevadas de LDL y van a tener casi seguros síntomas. Pero con los pacientes de alelo defectuoso, que pueden llegar al 50%, es que puede haber mucho solapamiento con la hipercolesterolemia familiar heterocigota. Por eso yo creo, esta reflexión la puedes contestar, pero es que además hay que aprovechar que hoy un paciente que nosotros vayamos a decir que tiene una hipercolesterolemia familiar homocigota, esto no se puede decir con criterios clínicos. Ese paciente hay que caracterizarle molecularmente, porque además es que en España se puede hacer. ¿Qué piensas? Efectivamente, Pedro, yo recuerdo esa paciente nuestra, ¿no? Que murió y falleció, creo que sobre los 80 y tantos años, ¿no? Ya había tenido el primer evento a los 78 y siempre pensamos que era heterocigota y se hizo el estudio molecular genético y fue catalogada homocigota, lo repetimos 2 veces, eso recuerdo yo. Entonces, efectivamente, el mensaje de esto es que puede haber solapamiento en esos casos, como dices tú, de los homocigotos con alelo defectuoso y por lo tanto es importante la genética. En España está disponible la genética, hay que solicitarla y hay que saber interpretarla, eso también es cierto, ¿no? Entonces, pero cuando esa herramienta que es tan poderosa, podemos definir un poquito cómo podrá ser el comportamiento en cuanto a la respuesta terapéutica, ¿no? Y también al pronóstico. Nosotros demostramos que los pacientes que tenían alelo nulo, al menos un alelo nulo, tenían un primer evento mucho más temprano que aquellos los que tenían alelo defectuoso. Es decir, fíjate tú, de 35 a 50 y tantos años. Entonces, claramente marca una diferencia. Conocer la genética marca una diferencia. Bueno, ya nos estamos acercando un poquito al final, pero pues otra pregunta que aquí aparece, una pregunta que yo creo que es muy interesante y que tú has puesto ahí un esquema de lo que hacen la detección de los niños con HF en Estados Unidos. Yo creo que también aquí el doctor Salamanca pues ha dicho una cosa muy importante, es que nosotros ya somos conscientes desde hace tiempo que a partir de ahora el pediatra tiene que jugar un papel clave en la detección de la hipercolesterolemia familiar, no solo homocigota, sino también pues en los niños que sean heterocigotos. O sea que yo creo que es un tema que estaba un poquito abandonado, pero yo creo que ahora, bueno, pues vais a jugar un papel muy importante. Entonces, la pregunta ahora, ¿cómo hacemos el cribado para detectar cuanto antes a los niños con hipercolesterolemia familiar homocigota? Porque eso es clave. Si nosotros, como ya ha visto, se detectan precozmente, que no hace falta que les detectemos a veces a los... Pero bueno, si se detecta precozmente, está claro que estas personas, con el manejo que actualmente se dispone en España, yo creo que podrían tener una esperanza de vida similar al resto de la población no HF. ¿Cómo hacemos esa detección precoz y cómo hacemos estos cribados? A ver, ¿qué pensáis, doctor Alonso? ¿Cómo has puesto una diapositiva? No, interesante. Bueno, yo creo que son distintas aproximaciones, Pedro. Una es si en este caso la madre o la mujer, los padres conocen su situación o conocen su condición de hipercolesterolemia familiar heterocigota. Si los dos progenitores se conocen que tienen hipercolesterolemia, por lo menos definir si es heterocigota en ambos casos o no, ¿no? Porque eso va a tener repercusión en el embarazo si la mujer ya está embarazada, ¿no? Aparte del consejo genético es otro tema, pero en la situación del niño, ¿no? Si yo sé que el niño nace y la madre tiene hipercolesterolemia familiar y el padre también, pues voy a ir a buscarlo, ¿no? Lo otro es, evidentemente, lo que estás peleando tú hace mucho tiempo en la fundación, que es el cribado neonatal. Ahí van a tener que aparecer estos niños, aunque no conozcamos nada de la historia familiar. Y la tercera es, claro, si te topas con un niño o un niño un infante, ¿no? Que tenga una gran expresión fenotípica, pues tienes que ir a buscarlo también. No, no mandarlo al dermatólogo, sino el pediatra tiene que verlo y tiene que estudiar y saber que eso puede ser una hipercolesterolemia familiar homocigota y estudiarlo. Entonces son distintas aproximaciones, más oportunista, universal,
nosotros apostamos mucho por el cribado universal. Yo creo que eso ganaría tanto para los pacientes homocigotos, para los niños homocigotos, como para los niños heterocigotos. Claro, bueno, como esto nosotros hemos tenido ya entrevistas en el Ministerio, la Comisión de Sanidad del Senado, hay sensibilidad por el tema del cribado neonatal, del HF en España, por lo menos a la audiencia, pues daros unas cifras que nosotros, claro, hemos tenido que buscar. Por el número de nacimientos que hay en España al año, nosotros hiciésemos el cribado neonatal de la hipercolesterolemia familiar, estaríamos detectando como a unos 1.600 niños heterocigotos y de 1 a 2 homocigotos. O sea, fijaros si eso no es rentable. Si queréis añadir algo más y si no ya, pues yo pasaría a unas conclusiones y acabaríamos el webinar. ¿Algún comentario más tenéis? Puedo hacer una pregunta cortita, Pedro, muy corta para Sergio y para Luis, muy corta, ¿no? El concepto del estudio vascular en los niños y en los adultos con HF, ¿a qué edad empezarían el estudio vascular de tanto el ecocardiograma como potencialmente el angiotac o algún estudio de ese tipo? Solamente eso. Pues la verdad es que no, Rodrigo, no te sabría decir claramente. O sea, nosotros es verdad que nos llamó la atención que al poco, más o menos, el estudio basal lo hicimos también un poco con un poquito de desconocimiento y luego nos sorprendió, la verdad, ver como al año más o menos de tratamiento de lipidoaféresis en nuestro paciente y evolocumab, esas lesiones habían desaparecido. Bien, es verdad que este paciente tiene una estenosis aórtica, pero es cierto que incluso para los cardiólogos de mi hospital era un poco desconocido el tema. Vuelvo un poco a lo que el doctor Mata ha presentado. Yo creo que no se trata ya de, bueno, tienes el colesterol alto, pues hay que hacer dieta y ya está, que por supuesto la dieta es importantísima, o sea, eso es algo innegable. Pero desde luego, desde el punto de vista pediátrico, necesitamos pues más formación en todos los sentidos y más protocolo. Y totalmente de acuerdo con el doctor Mata. Yo creo, sinceramente, que la hipercolesterolemia familiar podría ser o debe de ser una enfermedad susceptible de cribado. Yo creo que es una patología que dispone de un tratamiento efectivo, ha quedado patente y ya tan solo eso tiene una incidencia relativamente alta y unas consecuencias potencialmente graves si no se tratan. Entonces, desde mi punto de vista pediátrico, yo creo que tenemos que progresar en todos los aspectos, no solamente nosotros los endocrinos, sino los pediatras y los cardiólogos, y establecer un poco, pues, cómo sería esa cronología adecuada, qué pruebas son más adecuadas, porque hay mucho desconocimiento en nuestro ámbito pediátrico. Muy bien, pues yo voy a presentar un par de diapositivas que había preparado también a modo de conclusiones, pues conociendo un poquito el tema. Entonces, me ponen la primera. A ver, con esto puedo pasar, seguramente. Ya está. Yo lo que quería, bueno, para todas las personas que están atendiendo al webinar y que se puedan llevar unos mensajes a casa. ¿Qué podemos decir? ¿Qué conocíamos hasta ahora? Bueno, pues que la hipercolesterolemia familiar homocigota es una enfermedad grave con elevada morbimortalidad cardiovascular. Afecta a personas jóvenes y los tratamientos convencionales son poco eficaces. El cuidado del HF homocigota para el paciente y su familia es un largo viaje. Y también hay que decirlo, que esto lo vamos a tener que tener en cuenta, que cuando se diagnostica en una familia un niño con hipercolesterolemia familiar homocigota, esto es devastador para la familia, las implicaciones que esto tiene y bueno, lo que ya hemos ido viendo, temas que vamos a ir superando con los nuevos fármacos y la nueva forma de diagnosticar.
¿Qué hemos aprendido? Bueno, pues ya ahí lo hemos planteado, necesidad de un diagnóstico temprano. Cuando decimos esto, el día que tengamos el cribado neonatal en España, pues yo creo que no va a haber problemas, va a ser fácil. Pero mientras tanto, deberíamos diagnosticar antes de los 2 años. Ya lo ha dicho todos los ponentes, que la heterogeneidad en la presentación clínica es muy grande. E inclusive, pues que hay pacientes desde 1 año a más de 60 años, como nosotros habíamos visto una paciente mayor de 65 años con hipercolesterolemia familiar. Es imprescindible caracterizar molecularmente. A mí me sorprende todavía que en Europa y otros países desarrollados se hacen guías y todavía vamos con criterios clínicos. En el siglo XXI el diagnóstico de una enfermedad genética debe ser genético. La clínica y la respuesta al tratamiento dependen de la actividad del receptor LDL, ya se ha dicho. Inicio de la enfermedad cardiovascular y estenosis valvular aórtica va a aparecer antes en pacientes con variantes de alelo nulo, que ya lo hemos visto también en el estudio de seguimiento CEIJAR, que lleva 21 años. Esta pregunta la ha hecho el doctor Alonso. Bueno, pues revisándonos el tema, ¿cuándo habría que hacer una evaluación cardiovascular? Debería ser primero un ecocardiograma en el momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque ya todos sabemos que lo más grave no es la enfermedad coronaria, que lo es. Lo más grave es la estenosis valvular aórtica, porque eso ya no puede regresar, mientras la enfermedad coronaria puede regresar. Entonces, bueno, pues contestando también al doctor Salamanca y con los cardiólogos, hay que mentalizar ecocardiograma lo antes posible, en el momento del diagnóstico. Y el TAC coronario se podría hacer a partir de los 8 años, porque nos va a dar mucha información sobre el árbol coronario, que es el que principalmente se va a afectar, pero además de eso, nos puede guiar en la intensidad del tratamiento. Y luego, claro, yo quería destacar, ya lo hemos dicho aquí, que parece que la dieta es para el colesterol en general, la importancia de la dieta en el tratamiento de los pacientes homocigotos, que va mucho más allá, como ya lo ha dicho Raquel, del colesterol LDL, pero es que además nos va a ayudar a manejar mejor los nuevos fármacos. Entonces, bueno, pues los datos del estudio CEIJAR, que ya los ha mostrado Rodrigo, pues ya cada vez muestran un uso muy importante de estatinas y ezetimiba, claro, en ese momento junto con LDL aféresis. Esto ha cambiado. Y nosotros esperamos en 1 a 2 años una nueva actualización del estudio CEIJAR con publicación, en que pues es probable a lo mejor es que ya no tengamos LDL aféresis. La lomitapida e inhibidores de PCSK9, actualmente los pacientes también con evinacumab. O sea que nosotros teníamos, lo he expresado mal, nosotros teníamos en el estudio CEIJAR hasta ahora pacientes con lomitapida e inhibidores del PCSK9. Pero ahora ya hay pacientes con evinacumab. Hay más de 10 pacientes en el estudio CEIJAR que ya están tomando evinacumab. Lo que hemos dicho, los inhibidores de PCSK9 no indicados en variantes de alelo nulo, pero luego es muy importante, y vosotros lo sabéis también, los clínicos, que la respuesta es muy variable y especialmente en niños. O sea, los niños suelen responder peor a los inhibidores de PCSK9. Por lo tanto, pues no nos tenemos que encarnizar a veces si ya sabemos que la mutación es de alelo nulo y que tenemos otros recursos. Bueno, pues fijaros ya lo que habéis presentado, tanto el doctor Salamanca como el doctor Martínez Cervás, que ya se pueden conseguir descensos superiores, bajar el LDL por debajo de 100, una cosa impensable cuando estamos partiendo de pacientes que podían tener un LDL mayor de 500-600 miligramos de decilitro. Bueno, pues ya en el CEIJAR están bien tratados en general, pues 1 de cada 3 pacientes conseguían objetivos de menos de 100. Se puede combinar evinacumab y lomitapida en los casos graves. Yo creo que es muy bonito la presentación que ha hecho el doctor Martínez Cervás, muy ilustrativo.
Y yo creo que este es el camino futuro. Algunos de los pacientes a lo mejor se pueden controlar con un único fármaco, pero algunos pacientes van a necesitar los dos fármacos, que por supuesto siempre van a ser dosis más bajas que si los administrásemos solos. ¿Esto qué es lo que nos va a permitir? Pues evitar la L-de-la-féresis. Yo creo, es como cuando se hablaba del trasplante hepático. Yo creo que el trasplante hepático ha quedado ya olvidado y yo creo que el siguiente camino, pero vamos, a muy corto plazo, es que hay que evitar ya la L-de-la-féresis, por lo que implica para el paciente, la familia, pérdida de tiempo, coste también y la calidad de vida. Y bueno, ya lo hemos dicho, que el objetivo también, yo quería siempre hacer énfasis, como tenemos con los heterocigotos, que el objetivo en colesterol LDL, bien, tenemos que intentar llegar a objetivos, pero a veces no nos tenemos que obsesionar, sino cuanto más adecuado y cuanto más tiempo, mejor. ¿Qué significa esto? Que si nosotros empezamos a tratar desde muy jovencitos, desde niños, a estas personas, pues es que va a ser muy fácil conseguir esos objetivos en el LDL, lo primero porque va a ser en prevención primaria, y luego no nos tenemos que olvidar que esto es lo que se olvida en las guías cuando hablan de enfermedad cardiovascular en general. El paciente que tiene una hipercolesterolemia familiar heterocigota y el que tiene una hipercolesterolemia familiar homocigota, el tratamiento es de por vida. O sea que, ojo, pues a largo tiempo, seguridad del tratamiento y dosis de medicamentos. Por lo tanto, yo creo que debemos llevar, bueno, pues es también un mantra que nosotros tenemos, pero ya lo tiene todo el mundo. Ya se habla de medicina personalizada hasta en la obesidad, en la diabetes, en todo. Bueno, pues medicina personalizada en la hipercolesterolemia familiar. Hay que entender el interés y las circunstancias de la familia. Y también nosotros desde la Fundación siempre insistimos que el paciente cada vez está más informado y que la decisión debe ser compartida entre el paciente, la familia y el médico. Pues muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya sido de utilidad este webinar que volveremos a repetir más adelante. Buenas tardes.